licenciado en Tecnología Médica de la Universidad de San Marcos. Tengo 57 años cumplidos, 27 años dedicados a la indagación, a la investigación del tema del fenómeno OVNI en Perú. Yo he participado en decenas de congresos nacionales e internacionales, he viajado por varios puntos del Perú, he viajado a otros países también, he compartido vivencias, experiencias con especialistas de muchos países, incluso ex astronautas rusos y norteamericanos. Yo quiero decir en primer lugar, que acá Leonardo me ha precedido en esto y ha dicho varias cosas interesantes. La ciencia no es perfecta, es un cuerpo de conocimiento que se va renovando constantemente. Por otro lado, como buen abogado que sé, hay casos judiciales que ustedes deben ver si abren un libro de criminología judicial histórica, hecho famoso. Muchos casos se han probado con indicios, ¿no es cierto? Con pruebas indiciales se llegó a una conclusión y a llegar a una culpabilidad. Ahora, bueno, con esta serie del CSI Miami, CSI Las Vegas, ahora ya ADN, hay un montón de posibilidades técnicas que no había hace 50 años, 60 años, 100 años. Pero con indicios se probaron muchos casos criminales. Entonces, si nosotros lleváramos el tema OVNI a un nivel penal, con los indicios que han habido en por lo menos 70 años de investigación OVNI en la época moderna, cualquier juez, civil o penal, diría, y un jurado, como hacen en Estados Unidos un jurado de 12 personas, y acá en cambio es un fiscal y un juez, o un grupo de jueces que demuestran, se probaría, y creo que llegaría a la conclusión de que el tema OVNI tiene un gran viso de realidad. No es un tema cómico, es un tema serio. Yo les digo, hay gente, investigadores de otros países que ha fallecido, ha sido asesinada a causa de este tema. Por el lado, por el extremo que estaban mirando. James McDonald, un físico atmosférico en la década de los 70, supuestamente se suicidó. Llevó por primera vez la investigación científica al tema OVNI. Dejó un legado de más de 2000 archivos, perfectamente con estudios científicos. Luego, el hecho de que yo haya conversado con astronautas rusos y americanos, Marina Popovic, una de las más conocidas cosmonautas rusas, con el señor Alexander Aselbayevsky, que tuvo el récord de 1 año o 2 meses, o 1 año 3 meses, récord de permanencia en la estación Salyut, y que me han comentado que Ciudad de las Estrellas, o Star City, que es la ciudad donde viven los cosmonautas, hay muchos que han tenido evidencias de avistamientos encuentros, no solamente ellos, sino astronautas americanos también, Edgar Mitchell, Gordon Cooper, Neil Armstrong, o sea, quiero, digamos, decir, este es un pequeño extracto, pero quiero un poco ir hacia la parte mía. Yo en estos 27 años, por supuesto, yo conozco a muchas personas contactadas, con el respeto que ellos merecen, pero ellos siempre han contado la misma historia y lamentablemente, a mi pesar, ha tenido demasiada exposición mediática. Y lamentablemente, cuando se recuesta el tema sobre el tema de contactismo y se deja de lado las evidencias, digamos, científicas, se pierde mucho. Y aparte tenemos que tener en cuenta, muchas veces la información que nos ha llegado en los últimos 70 años por vía la media televisiva, periodística y radial, no siempre ha sido la correcta. Ha sido muchas veces información importante, mediatizada, tergiversada. Una cosa también muy importante, no importa bueno, si el micrófono no funciona, no sé si pues le pegamos nomás. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hay una cosa muy importante, la parte militar. Sabemos por los últimos programas especialistas en este tema, y sobre todo ustedes deben saber por el internet y los medios de comunicación alternativos, no necesariamente los periódicos, diversos países, potencias mundiales, han liberado información clasificada durante más de 50 años sobre el tema OVNI. Y lo que ha evidenciado
en esa investigación, en esos documentos secretos que ahora ya dejaron de ser hasta cierto punto secretos, aunque muchos están tachados con tinta negra, más del 60% de la información, otros se han podido sacar esa tachadura negra, revela cosas muy serias que los militares registraron para ese tiempo y que sus superiores dieron por sentado que eran cosas objetivas y reales. Ahí no había alucinaciones, Santa Claus o auroras boreales, objetos metálicos que aceleraban de 0 a 10.000 kilómetros por hora en 3 segundos, objetos que se acercaron a 3 bases militares norteamericanas en la década de los 70, y uno de esos objetos derritió a 2 kilómetros de distancia 5 cabezas nucleares de misiles balísticos, hecho real y que ocurrió documentado en estos documentos clasificados. Yo digo, hay mucha evidencia en los documentos militares que prueba de que esto es real. La ciencia, y yo lo voy a decir, bueno, una cita del gran astrónomo y cosmólogo Carl Sagan, que fue el presentador de la famosa serie Cosmos, que se recuerda en la década de los 70s y 80s. Él ya falleció, pero dejó un libro póstumo. Y hay un pasaje en ese libro póstumo sobre dioses, monstruos, y no me acuerdo bien el resto del título, un título bastante largo. Él deja como una especie de legado de honestidad. Y él dijo algo así como que en ciertas circunstancias, los científicos, por razones políticas y de otra índole, tenemos que decir cosas que no son ciertas. Bueno, si un famoso como Carl Sagan, científico norteamericano, una cosa así, póstumamente, porque quizás le pesaba algo en la conciencia de que fue obligado a decir ciertas cosas que no quería decir o no debía decir. Igual, Francis Crick, el descubridor de la cadena de ADN en los años 60, juntamente con Watson, dijo unos años antes de morir, y esto lo pueden buscar en internet, es real, una entrevista que le hicieron, y él decía que estaba completamente convencido, ojo, el descubridor de la cadena hélice del ADN, de que nuestra especie fue creada genéticamente por una entidad o entidades extraterrestres. No lo digo yo, lo dijo Francis Crick, el creador de la cadena del ADN. Igualmente, Albert Einstein dijo, yo creo que los extraterrestres existen, pero no son viajeros del espacio, sino viajeros del tiempo, como una especie de temponautas. O sea, haríamos una charla de 2 horas sobre todas las grandes figuras científicas que han hablado a favor. Entonces, yo como un ciudadano común y corriente, lo que busca es siempre la honestidad y la veracidad en mis hechos y en mi trabajo. Yo una vez, hace 5 años, en el año 2012, junto con mi señora esposa, nos sentamos juntamente con 2 amigos abogados en una reunión de un domingo, frente a un cafecito, un pancito con queso o con tamal, y comenzamos a conversar. Mira todo lo que ha pasado sobre el fenómeno OVNI en el Perú y en el mundo. ¿Cómo podemos probar, mis estimados amigos abogados, de que el fenómeno OVNI es real en el Perú? Entonces ellos me dijeron una cosa. Hay una ley que se llama Ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información, Ley 27.806, creada desde la época del doctor Alejandro Toledo, expresidente de la República. Esa ley, por ciertas modificaciones, sigue vigente hasta el día de hoy. Gracias a estos 2 amigos abogados y a al gran apoyo de mi esposa Jen, que lamentablemente no está presente hoy día para compartir este momento muy bonito e histórico, nosotros emprendimos un camino de no retorno y dio unos frutos inesperados en estos 5 años. Primero, estamos en posición de decir que hemos encontrado una evidencia informativa de que existen documentos militares OVNIs en el Perú. Tenemos las fotografías que los vamos a mostrar por primera vez. Tenemos los documentos, a la secuencia de los documentos. Nosotros completamos el circuito informativo, el circuito de proceso de documentación, de petición de esta documentación. Tenemos la aprobación de la presidencia del Consejo de Ministros
de ese entonces, el doctor Juan José Jiménez, abogado constitucionalista, que aprobó nuestra petición en plena sesión del Consejo de Ministros del Perú del gobierno de Ollantaytambo. Por lo tanto, esa orden de desclasificación tenía un orden, según la ley, de una resolución suprema de la República del Perú. Por lo tanto, debía ser acatada de arriba abajo por todos los demás miembros, funcionarios públicos, civiles o militares. Y en esta petición nosotros pedíamos que toda la información OVNI de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra y Ejército Peruano sea puesta y desclasificada, abierta y puesta en nuestras manos. ¿Qué ocurrió? Que por primera vez el premier Jiménez manda al entonces ministro de Defensa, Pedro Cateriano, que mande a su vez a las armas consecutivas toda esta información, toda esta petición. Solamente nos respondieron dos entidades, la Fuerza Aérea y el Ejército. La Marina de Guerra, curiosamente, no quiso dar oídos o no nos contestó, y vamos incluso a decir por qué. Y en esta petición nos dijeron en primera instancia que iban a hacerlo en 15 días, después lo dijeron en 8 días. Y en septiembre de 2013, el 24 de septiembre, vino la gran respuesta. Señor Mario Segarra, por petición del primer ministro y orden del ministro de Defensa, tenemos que decirle que hemos buscado nuestros archivos de arriba abajo, derecha izquierda, de arriba abajo, de delante atrás, y no hemos encontrado un solo archivo de lo que usted pedía. ¿Qué pedíamos? Los archivos de los últimos 60 años de investigación de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina sobre el tema OVNI, que sabemos que existe. Y luego, lo que nos sorprendió fue que, a pesar de esta negativa, descubrimos después de que sí existía esta documentación. Y lo más grave y escandaloso es que esta documentación fue en cambio negada a un ciudadano peruano bajo la ley de transparencia informativa con una resolución suprema, y fue enseñada a un ciudadano extranjero el 10 de diciembre del 2013, contradiciendo todas las leyes constitucionales del Perú. Y sabemos que ese ciudadano extranjero ahora tiene esas pruebas, aparentemente, o copias de 18 o 17 documentos en México, las ha enseñado en parte en programas de internet y se autopresenta como el mayor desclasificador de la documentación OVNI en Perú. Eso es gravísimo, porque se ha quebrado, un extranjero ha venido a quebrar un proceso constitucional de un país que no le pertenece, gravísimo. Y eso tiene que ser puesto en conocimiento de todos ustedes, los ciudadanos de a pie, que estamos diciendo. Y nosotros, aparte de eso, hemos descubierto que comunidades de investigación nacionales y de grupos de contacto se han plegado a apoyar a este extranjero. No sabemos por qué causa. Y en cambio se nos ha hecho quedar a nosotros como unos simples NN, que nuestros derechos constitucionales no significan nada frente a la influencia mediática, de dinero o de cualquier otra índole de un extranjero. Esas cosas como esas se tienen que poner en conocimiento de la ciudadanía. ¿Y qué se obtuvo? Se obtuvo que por primera vez hay una documentación física que existe en los archivos de la Fuerza Aérea. Que se nos ha dicho después, de una u otra forma, que estos archivos se crearon después de septiembre del 2013, después que se nos dio la respuesta aparentemente oficial. Y luego hay un fotograma del mismo programa del señor mexicano, donde se ve parte de los 17 o 18 documentos que él parece que fotografió, filmó, observó y aparentemente abrió el sello de uno de ellos. Según la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, si a un peruano le ponen reparos, yo diría hasta cierto punto legales, ¿cómo puede explicarse que un extranjero tenga acceso contra la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Transparencia Informativa a este tipo de información? Lamentablemente, porque este señor parece que pertenece a Televisa o a alguna empresa mediática mexicana, parece que estas influencias pesaron en la decisión de enseñar esta documentación. Entonces, ya que han querido quedar este problema como un problema entre Mario Segarra
y la Fuerza Aérea, pero legalmente nuestros amigos abogados, nuestros compañeros abogados, nos han dicho que la Fuerza Aérea, al negar esta información en forma prácticamente oficial, ha entrado en un limbo, en un desastre legal. Y al haber desdeñado los derechos constitucionales del ciudadano, no del investigador, vuelvo a decir, del ciudadano Mario Segarra, han desdeñado los derechos constitucionales de los 30 millones de peruanos. Entonces yo quiero poner en conocimiento esta información que prueba una cosa más. Ustedes al ver estos documentos con el sello de la Fuerza Aérea y de la INAE, ¿qué significa? Es un documento oficial, es un documento de facto, es un documento físico. Por lo tanto, según la ley, ante un abogado, un fiscal, un juez, ¿es una prueba física o no? Es una prueba concreta, que prueba la realidad de un tema. En esta documentación hay una investigación del Estado peruano con el dinero de todos los peruanos, porque vuelvo a decir, los señores militares, con todo el respeto que se merecen, ¿son funcionarios públicos o no? Con una ley especial que se llama Ley del Ministerio de Defensa o Ley de Defensa y Seguridad Nacional. Es una ley especial, pero no los exime de ser funcionarios públicos. Y como les digo, ¿tenían que cumplir la ley de una resolución suprema del Consejo de Ministros, sí o no? ¿Por qué? Porque el presidente Ollanta, o cualquier presidente del Perú, ¿qué cosa es legalmente? Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y quien quiera que desobedezca a un presidente, rango medio inferior, está contraviniendo la ley, ¿sí o no? Entonces, yo este tema, yo simplemente lo quiero poner, no siendo abogado, a nivel de lo que es la ley. Según la ley, usando la ley de transparencia informativa, hemos descubierto, amigas y amigas, la prueba final, lo que esperábamos. Ahora, yo les pregunto, esta documentación que dice que la FARC la tiene, no dice en ninguna parte copyright, Fuerza Aérea Peruana, todos los derechos reservados. ¿A quién pertenece esta documentación? A todos ustedes, a los señores que están en la calle, a todos, a los obreros, a los campesinos, a los abogados, a los policías. Esta documentación, que también sabemos que la Marina de Guerra tiene esta documentación con el nombre y código, lo pueden apuntar, Leyenda de los Tiburones Voladores. Estos archivos están desde la década de los 50, sabemos que existen, pero lamentablemente la Marina de Guerra no ha querido respondernos porque quizás hay una historia de colaboración de ellos con los servicios de inteligencia norteamericanos que parte de la década del 50. Eso está documentado en muchos libros, incluso de la época de Velasco Alvarado. Arrestaron a 3 agentes de la CIA en el centro cívico en un 8º piso, y juntamente con ellos estaban 2 oficiales de la Marina de Guerra del Perú, y eso le ocultaron esa información al general Velasco en esa época, imagínense, y eso está documentado perfectamente. Entonces, aunado al tema del complejo político, militar, industrial, hay el tema de la desinformación. 5 minutos, perfecto. Entonces, esta desinformación dada ex profeso, ojo, quiero también hacer otra denuncia. Esta información, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿es una información de carácter nacional y mundial? Sí. Esta información fue censurada, señoras y señores, desde el año 2013, cuando mi esposa, Jenny y yo, totalmente con un amigo abogado, fuimos a las sedes del Diario del Comercio en el centro de Lima y pusimos a la mano de los periodistas toda esta información. Nos censuraron, nos dijeron que no era una información interesante, que no probaba nada. Increíble, increíble. O sea, y parece que después fue dada la orden de que ningún canal de televisión, ninguna radio, por eso toda esta información la hemos revelado solamente, gracias a Dios, en las redes sociales, en 2 periódicos muy pequeños pero muy amistosos, el Diario Extra, agradezco al señor Russell Reyes Campos, director actual del Diario Extra, por haber mostrado eso en su momento, lamentablemente no tenía un tiraje grande, y al señor Dante Ríos Tambini en el Diario El Sol del Cusco, que nos puso prácticamente página central para probar esto. Yo quiero con esto, haber comenzado con esto, porque creo que como el torero hay que meter mandobles hasta el fondo, para abrir el debate. Con estas pruebas, que son reales, que no han sido, ojo, hay una cosa interesante. En Los Ángeles, California, ha habido un programa norteamericano que ha entrevistado a algunos miembros de la Fuerza Aérea, donde ellos dicen que sí, estos documentos existen. Pero acá en Perú,
Ellos dicen que esto no existe y que todo es un producto de la antropología mental de los peruanos, que queremos siempre crear cosas que no existen. Pero cuando tenemos un documento que puede tener 100, 200 páginas, ¿qué significa? ¿Hay un estudio o no? Hay un estudio científico-militar. Se ha usado el dinero del erario peruano, para poder llegar a una conclusión. Acá hay algo. Y esta información, ¿dónde tendría que estar, según ustedes? Apliquen la lógica. ¿Dónde tendría que estar esta documentación? ¿Ah? En Internet o más interesante, esto es un patrimonio nacional. Esto es un patrimonio de todos los peruanos. En la Biblioteca Nacional. Estar en la Biblioteca Nacional del Perú, que ese debe ser su reposo final de estos documentos. Yo en este momento estoy diciendo también y proponiendo a las personas que tengan esta relación con las autoridades, estoy invocando al presidente Kuczynski, al ministro Zavala, al ministro Zavala, al ministro de Defensa Nieto, a que inmediatamente tengan conocimiento de esta información, puedan mandar la orden directiva presidencial que se desclasifique esta información, que se nos ponga con justicia esta información en las manos del ciudadano Segarra, que fue el que hizo todo el proceso de clasificación completo legal, cumplimos de A a la Z, todo legal, no hay ni un resquicio de duda, y que simplemente esta información vaya a descansar a la Biblioteca Nacional para que todos los peruanos de bien, todos ustedes, puedan con su carnet fotografiar, filmar, estudiar, escanear, tomar notas escolares, institutos técnicos, universitarios, abogados, policías, todo. Y los extranjeros, por supuesto, tendrán el derecho de ver esta documentación, pero previo su pago del permiso para entrar a la Biblioteca Nacional. No entrando subrepticiamente a una división militar y con consideraciones que no lo merecen, ser enseñado esta documentación rompiendo las leyes constitucionales del Perú. Eso es lo que pasó, esa es la información que lamentablemente, yo lo digo, el Diario de Comercio no quiso tomar en cuenta. Y esa es una prueba, a partir de esta prueba queremos abrir el debate para que ustedes den su opinión cómo mejorar esta información. Muchas gracias. Por otro lado, hay una cosa muy importante, como bien decían, las lecturas del radar. El radar es un dispositivo electrónico que capta objetos físicos. Hay un incidente famoso que deben leer ustedes, el incidente de Washington, la noche de Washington de julio de 1952. 4 noches seguidas, el cielo aéreo restringido del espacio del Capitolio, de la Casa Blanca, fue invadido por más de una decena de objetos que fueron captados en las pantallas de varios radares, civiles y militares. Eso ocurrió 4 noches seguidas, fueron hechos de scrambles, varias casas, para despegar y interceptar estos objetos. Todo eso es parte de una documentación que ya se clasificó, pero los documentos de radar demostraron que estos objetos hacían maniobras en ángulo recto, o sea, a más de 3.000 kilómetros por hora, se paraban en seco y luego hacían una maniobra en ángulo recto en 90 grados. La aceleración que en ese tiempo, 1952, ¿qué nave extranjera, enemiga de Estados Unidos, podría hacer ese tipo de maniobra? Si pusiéramos al nivel fisiológico, cualquier ser humano que hubiera estado dentro de ese dispositivo aéreo, sus órganos hubieran explotado inmediatamente por el cambio de presión súbita, ¿no? O sea, como si fueran globos de helio y hubieran explotado. O sea, pero los objetos eran sólidos y tenían como decían los informes, un comportamiento inteligente. En ningún momento, hay una cosa más, después que ocurre este tema de la revelación de estos documentos, que fue hecha por vía confidencial, dicho sea de paso, se puso en contacto con nosotros tres personas que parece que son extranjeras, y yo los nombré en su tiempo. Uno se autonombró de Patriot, el patriota, el otro señor Mr. X y el otro señor Mr. Infinito. O sea, y el señor Infinito, el señor X y sobre todo este señor el patriota, que nos proporcionó a partir del año 2013 varias documentaciones, pero una de Perú, una más de Perú, que la estoy presentando acá y también la pueden adquirir al final, donde se ve un objeto caído en Cajamarca en el año 67.
La documentación ya fue traducida, fue muy publicitada en México y en España, y acá hay una cosa muy importante que quiero decir, ya investigamos, incluso ya fuimos a ese lugar, a Villorri, y hemos encontrado muchas cosas interesantes. Miren, año 66, julio del 66, la prensa local de Cajamarca reportó que los habitantes del remoto distrito de Cayeyú, en el departamento de Cajamarca, el 9 de julio del 66, escucharon una explosión en el cielo y vieron un objeto llameante desintegrándose en el aire. Varias piezas se partieron en varias direcciones. Una sola pieza fue localizada y medía 4.7 metros de largo y 2.7 metros de ancho. Aparentaba ser de metal parecido al aluminio. El costado externo parecía de color crema, y bueno, y se veían otros detalles. Decía, acá un punto muy importante en el párrafo 2 de este documento, que no está desclasificado, sino que se nos envió vía confidencial de algún punto del extranjero. Dice, el UCDAO es un código secreto que es la oficina de enlace militar de un alto militar, generalmente un coronel o un general de la IUSA, Fuerza Aérea Norteamericana, adscrito dentro de la Embajada de Estados Unidos en Lima. Dice, está en contacto permanente con la Fuerza Aérea Peruana en un esfuerzo para que ésta le dé mayores detalles del suceso. Desde el año 66, la Fuerza Aérea coordinaba con un alto funcionario militar de la Embajada Norteamericana, probablemente el Pentágono o la Agencia de Seguridad Nacional, que le informe qué fue este objeto. Y la Embajada USA apreciará la guía para el seguimiento y el control de la información. Y después en otro, hasta descubrimos que la Embajada había sido avisada por la Guardia Civil. La Guardia Civil tomó posesión de la zona, acordonó la zona, pero incluso transportó el fragmento al aeropuerto de Chiclayo por un costo en ese tiempo de 2.200 soles. Hasta sale el presupuesto que costó transportar el objeto a Chiclayo y de ahí a Lima. Y ahí lo derivaron al Canal de Panamá, a una base aérea en el Canal de Panamá, y de ahí a la NASA, en Maryland. Entonces, acá hay varios detalles interesantes. Y hemos descubierto que encontramos a los familiares del testigo en un periódico local que se llamaba La Voz de Cajamarca. Encontró el objeto y un fotógrafo, un reportero, le hizo una única vista. Tenemos la fotografía, que bueno, debido a que no había PowerPoint no la hemos podido enseñar, es una novedad. Resulta que quisimos conversar con él, y resulta que nuestros familiares dijeron que él murió 3 meses después de tocar el objeto. Se afiebró, tuvo convulsiones y al final murió saliéndole sangre por todos los orificios naturales del cuerpo. Y eso fue ocultado, bueno, fue revelado solamente a nivel local, pero a nivel de Lima, nada, no hubo ninguna información. Algo más, cuando esto ocurrió en el año 66, había una constitución diferente que decía cualquier objeto, según las Naciones Unidas, que entrara y cayera en un país que no era supuestamente Estados Unidos y la Unión Soviética, para dar el permiso para sacar este objeto, tenía que tener un permiso de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. ¿Quién gobernaba en el 66 en el Perú? Fernando de la Una, un presidente muy pro-norteamericano, o sea, muy acerca a los norteamericanos. Y esto se hizo en total secreto, en total contravención contra la Constitución política, o sea, saltándose la ley del Congreso, de la Cámara de Senadores y Diputados. Otra perla más que hemos descubierto gracias a esta liberación de esta información. O sea, y hay una cosa más, ustedes recuerdan el caso de un señor, Augusto Arranga, que en el año 68 fotografió unos discos voladores bien nítidos en Huaraz, en Ancas, en el Callejón de Guaymas, unos objetos, 3 objetos sintonizados. Hemos completado la historia de este señor Augusto Arranga. Resulta que él toma las fotos con una cámara ACFA, con una película de 36 pistas, y luego como no había laboratorio revelado en Huaraz, lo manda a un amigo a Lima, que va por vía terrestre, llega a Lima al Jirón de la Unión o a Jirón Lampa, creo por ahí, donde había la filial de la Kodak norteamericana en el Perú. Los que pasan de 60, 70 años se acordarán de eso. Y que había empleados peruanos, pero los administradores generales eran norteamericanos.
¿Saben lo que pasó con los negativos? Los administradores confiscan los negativos y avisan a la embajada norteamericana. Cuando el amigo del señor Arranda va a preguntar si ya habían sido reveladas las fotos, le dicen que no, que las han retenido y que las han entregado a la embajada norteamericana para una investigación. Luego el amigo del señor Arranda comienza a caminar por el Wilson, o sea, lo que es ahora Garcilaso de la Vega, y es detenido por 2 agentes federales en el año 68. Eso es un completo hecho real. Yo les pregunto, ¿qué hacían 2 agentes federales del FBI arrestando a un peruano, a un huancachino, por el tema de unas fotografías tomadas por una persona que ni siquiera era la persona que había tomado la foto? Y lo llevaron a la embajada a interrogarlo durante más de 4 horas. ¿Cómo se llama eso en la legalidad constitucional? Una injerencia extranjera que no se puede tolerar. Y esto se están enterando ustedes 66 a 2017, miren todas las cosas que han ocurrido. O sea, ese tipo de hechos extraños me da a mí la conclusión de que han ocurrido cosas muy extrañas que han ocurrido a nivel de gobierno. Por eso será que el exministro Cateriano, unos meses después que nosotros descubrimos esta documentación, sale en el diario, en la BBC de Londres, la BBC Latinoamérica, haciendo una entrevista a los altos medios de comunicación de Gran Bretaña, diciendo que los platillos, o bueno, los ovnis son reales y que son un tema de seguridad y defensa nacional. Pero justamente, si ustedes ven toda la hilo conductor de estos hechos, aislados aparentemente en el tiempo y el espacio, da a colación de que el gobierno peruano, o los gobiernos peruanos, han tenido una injerencia de las agencias de inteligencia norteamericanas. Porque si no, ¿cómo se puede explicar este tipo de hechos que van contra la ley? Una cosa más, quería hablar sobre la condición de este señor mexicano. Puedo decir su nombre, es el señor Johanan Díaz Vargas. Yo pediría también a la Cancillería, y creo que ya hay personas que me dicen que no necesariamente voy a intervenir yo, sino que van a pedir a la Cancillería peruana notas de protesta y a la Embajada Mexicana para que revisen la condición de su visa con la que ingresó al país. Porque al haber cometido esta ilegalidad constitucional, negándole a un ciudadano peruano la posibilidad de acceder a estos documentos, este señor podría sufrir la cancelación total y permanente de su visa de turista o visa de trabajo. Yo creo que es lo mismo. Si yo fuera un mexicano, le volteo el asunto, volteo la torre, voy a La Serena, en la Ciudad de México, que es la Secretaría de Defensa Nacional, y me paro frente a un general de la Fuerza Aérea Mexicana, y me dice, no, me caes bien, te peinas bien, porque me caes bien te voy a entregar 30 documentos secretos de la Fuerza Aérea Mexicana. Ustedes investiguen, a ningún investigador mexicano, el gobierno mexicano le ha dado nada, ningún documento, y le dicen que no existe, que nunca han investigado ovnis. Bueno, nosotros, gracias a esos informantes, hemos revelado el primer documento OVNI de Cuba, un documento OVNI del FBI, investigando ovnis en México en el año 49, documentación que no tenía ningún investigador mexicano, una documentación OVNI de Costa Rica, militar, otra evidencia de la isla de Decepción de Chile, mayores detalles sobre ese caso de armadas británica, chilena y argentina, vieron un objeto discoidal, metálico, fue fotografiado y filmado. Y el último, una evidencia de un objeto que cayó en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y esa información ha llegado a los periódicos Bolivia y se han sorprendido, tanto que han hecho llegar esta información al mismísimo Evo Morales, y nos han agradecido por esa información, donde se ve la influencia de un general, en ese tiempo Coca, que después hizo honor a su nombre siendo procesado por narcotráfico, ¿no? Más de $1 millón anuales ganaba ese general, que ahora ya está tras las rejas, ¿no? Y era un oficial contratado por los servicios de inteligencia para recuperar ese objeto discoidal que no era ni norteamericano, ni ruso, ni no sabemos qué. Así es. Bueno, gracias.